Buenas tardes, Shalom. Vamos a comenzar con la continuación. Vamos a continuar con la carta de Apocalipsis. Vamos a continuar con la carta de Apocalipsis. Vamos a esperar a que se conecten algunos. Vamos a ver Apocalipsis 2 en esta tarde. Nos vamos a ir capítulo por capítulo, verso por verso, para irle dando sentido, interpretación a esta carta que está en código. Hay mucha simbología, hay que irse muy despacio para irle entendiendo. ¿Quién está por ahí? Entonces vamos a continuar con la carta de Apocalipsis, Revelaciones. Esta carta está dirigida a la audiencia, que son las 7 iglesias que estaban en Asia. Ok, esa es la audiencia. Ok, es la iglesia de Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ok, ya vimos Apocalipsis 1. Hoy vamos a ver Apocalipsis 2. Hoy vamos a leer un poco acerca de lo que el Señor Yeshua, la palabra revelada, viene a hablarle a la Keilah, la Kehilá, las comunidades que estaban en Asia. Y bueno, Janet, saludos, bendiciones. Pues vamos a empezar. Apocalipsis. Apocalipsis significa revelaciones, es decir, el velo es quitado y se abren los sellos, se abren lo que estaba en misterio. Obviamente para la audiencia del primer siglo no era tan misterioso o no había tanto velo, porque ellos sí entendían los códigos, ellos sí entendían la simbología. Para nosotros es mucho más difícil entender la carta de Apocalipsis, que era dirigida a las 7 iglesias. Y empieza el capítulo 2, el verso 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Mira, ya está empezando a llover aquí fuerte. Huele a tierra quemada. Tierra mojada. Qué rico. Bueno, saludos, les saludo. ¿Quién más está? Lili. Hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones. Vamos a seguir con Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Escribe al ángel. ¿Quién era el ángel? La palabra ángel es Malaj, el mensajero, ¿verdad? ¿Quién era el mensajero del Eterno en esta comunidad de Efeso? Bueno, se cree que era Timoteo. Entonces esta porción de la carta, cuando dice que va hacia la iglesia de Efeso, está dirigida a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo que avive el don de Dios, que está en él, le da consejos. Vemos que Pablo está coacheando a Timoteo, joven. Vemos que esta carta de Apocalipsis se escribió entre el 65 y el 70, está muy cerca del 70. Y bueno, pues el ángel, cada vez que veamos escribe al ángel de la iglesia que está en tal parte, le está escribiendo al mensajero, como al enviado a cuidar de esa obra, ok, por decir, al pastor, al encargado de alimentar a la comunidad que está en esa área. Recuerden el contexto de la carta: hay mucha persecución, hay mucha tribulación, están pasando los seguidores de Yeshua, están pasando mucha tribulación, mucha persecución en esos años. Los están matando, los están asesinando, ¿verdad?
Pablo fue uno de los que comenzó con esta persecución, no sé si se acuerdan. Pablo, Shaul, antes de convertirse a Yeshua, vemos que él se vuelve un perseguidor. El mismo Mesías le dice: ¿por qué me persigues? Hablando de su celo, ¿no? Hablando de sus intenciones de acabar con este movimiento nazareno, con este movimiento que seguían a Yeshua. Los discípulos se escondían porque estaban siendo perseguidos, ¿ok? Esteban, vemos que es el primer mártir, es apedreado. Precisamente Pablo era parte de lo que vamos a ver ahorita más adelante, de lo que es la sinagoga de Satanás, ¿ok? Ahorita vamos a entender ese concepto de sinagoga de Satanás. Es este sistema religioso que se oponía a la enseñanza o al movimiento de Yeshua. Entonces dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Es alegoría. Shalom, Silvana, gracias por sus oraciones. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio, ojo, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice estas cosas. Es Yeshua hablando, es la palabra revelada, ¿ok? ¿Cómo sabemos que es Yeshua? Dice en Apocalipsis 1:20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Y luego ya nos va a abrir el velo y nos va a decir quiénes son estas 7 estrellas. Dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. En este caso, Timoteo es una de estas 7 estrellas, ¿ok? ¿Se acuerdan que les dije que la palabra estrella tenía que ver con príncipes? ¿Se acuerdan que les dije que las estrellas que cayeron del cielo eran el liderazgo religioso, los encargados de llevar la luz? Anás, Caifás, el sumo sacerdote, todos estos maestros responsables con autoridad de enseñar la Torá, la correcta interpretación al pueblo. ¿Se acuerdan que les dije? Esta palabra príncipe y estrella es lo mismo. Al final del libro de Daniel dice que los que enseñan justicia son como las estrellas del cielo. Entonces, hola Luz, shalom. Entonces, el que tiene las 7 estrellas en su derecha, ¿qué significa? Es decir, estos almas que son ahora los encargados de guiar con la sabiduría, con la revelación de Yeshua, en el lenguaje hebreo, en el lenguaje figurado, Yeshua les llama estrellas a aquellos encargados, a aquellos puestos por él para llevar su mensaje, para llevar su enseñanza, ¿ok? Dice: el cual anda en medio de los 7 candeleros. ¿Qué significa esto? Que el mismo Mesías, que el mismo espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, el espíritu de la profecía, estaba en medio ya de los 7 candeleros de oro. ¿Qué significa los 7 candeleros de oro? Significa que el Mesías habita en medio de su pueblo, y es decir, en la mente y en el corazón, ¿ok? Él es el que está hablando, ¿ok? Entonces, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, es la suma de las comunidades, la suma de las almas que estaban siendo perseguidas, que estaban siendo atribuladas, que estaban siendo asesinados, que se les estaba arrebatando con violencia la vida. Ellos estaban viviendo una gran tribulación, repito. Y ahora vamos a ver Efeso. ¿Qué era Efeso? Bueno, Efeso era una localidad en Asia Menor, en lo que es hoy Turquía, ¿ok? Acuérdense que Pablo estuvo 3 años en Efeso a partir del año 54, ¿ok? Entonces Pablo estuvo en Efeso, estuvo ahí 3 años, estuvo ahí sembrando la palabra, estaba creciendo el movimiento,
esta secta, le llamaban secta, pero no en una connotación mala, sino en una secta es como un grupo que siguen a un rabino con una interpretación de Torah, ¿ok? Entonces, esta comunidad de creyentes creció muy rápido, sumamente rápido, en muy poco tiempo. Ya eran cientos, ya eran miles de seguidores de Yeshua, obviamente siguiendo Torah, guardando Shabbat, guardando las fiestas, ¿verdad? Teniendo hombres capaces, preparados, siendo capacitados para enseñar a otros, ¿verdad? Por eso Pablo les dice, debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que les vuelva a enseñar. Para mí no es molesto repetirlos las mismas cosas. Entonces vemos a Pablo llevando instrucción, llevando enseñanza, llevando la palabra del Creador, un hombre lleno de Torah, lleno de sabiduría, lleno de conocimiento. Y vemos, bueno, esta Kehilá, esta iglesia en Efeso. Vamos a ver las palabras que les dice Yeshua, ¿ok? A ellos. Obviamente aquí podemos tomar para nosotros y para cualquier generación todo lo que tenga que ver con sabiduría, con verdad, con consejo, ¿ok? Pero no está escrita para nosotros. Nosotros no somos la iglesia de Efeso, no somos la iglesia de Pérgamo, no somos la iglesia de Filadelfia, ¿ok? Son comunidades vivas, ¿ok? Vivas, creyentes, literalmente eran personas que estaban pasando por una gran persecución, una gran tribulación. Mario, shalom, aquí estamos, quédate la enseñanza. Entonces lo primero que le dice Yeshua es, yo sé tus obras, a la iglesia de Efeso. ¿Por qué le dice yo sé tus obras? ¿A qué obras se refiere? Bueno, Yeshua les está afirmando, yo sé que obedeces los mandamientos del Padre, porque tienes conocimiento de Torah. Los creyentes en Efeso tenían conocimiento de las Escrituras, era una comunidad madura, era una comunidad que estaba dando fruto, era una comunidad que caminaba en obediencia, en fidelidad, que trabajaba para el Eterno, enseñando, predicando, viviendo, exhortando a otros. Ya había un fruto en sus vidas, paciencia. Entonces yo sé tus obras, le dice a esta comunidad. Hola, hola Marce. Apocalipsis 2:2, yo sé tus obras, o sea, yo sé que te mantienes obedeciendo los mandamientos a pesar de la tribulación, a pesar de la persecución, ¿verdad? Y también sé de tu trabajo, también sé de tu paciencia, les está diciendo el Hijo, la palabra, animándolos para que se mantengan en esas obras, en esos mandamientos, en ese trabajo, ¿verdad? ¿Qué tipo de trabajo? El mismo trabajo que tenía Yeshua. Dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Cuál es el trabajo que se refiere? Hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Yo sé tus obras, que eres obediente a los mandamientos, y tu trabajo, es decir, eres fiel a la voluntad de Dios. Y por eso tienes paciencia, por eso se manifiesta un fruto. Dice, y que tú no puedes sufrir a los malos. ¿Quiénes son los malos en este caso? Los malos son los transgresores, los malos son los indoctos, los malos son los religiosos. Ojo, los malos es todo aquello que se estaba oponiendo a la interpretación o a la vida o a la postura de estos discípulos, ¿ok? Entonces, como tenían discernimiento, es una iglesia, les repito, con madurez, con discernimiento. Dice, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles. Ya les había comentado que un apóstol es la palabra sheliach, que tiene que ver simplemente con enviados, ¿ok? Un apóstol es un enviado. Entonces, todo apóstol, todo enviado por Dios tiene que ser probado. No podemos creer en cualquiera que anda
entre comillas, enseñando la palabra, ¿verdad? Como los de Berea, que probaron a Pablo, ¿se acuerdan? Que eran más nobles que de los de Tesalónica. Dice que veían en las escrituras para ver si lo que Pablo, el apóstol Pablo, el enviado Pablo, para ver si lo que Pablo decía concordaba con las escrituras. Entonces estos creyentes de Berea pues eran personas maduras, personas con conocimiento de las escrituras, para probar quién realmente es enviado por Dios y quién no es enviado por Dios. No todo el que dice que es enviado por Dios es enviado por Dios. No se trata de decir, se trata de que la enseñanza tenemos que filtrar, ¿ok? ¿Cómo pruebas a alguien si es Sheliach, si es un enviado por Dios? Porque su enseñanza tiene que pasar el filtro, ¿ok? No podemos creer a todo mundo, no podemos, todo aquel que diga que es un enviado por Dios, entonces le voy a creer. No, yo tengo que tener conocimiento previo para poder filtrar y poder aprobar y ver si alguien realmente tiene palabra de Dios. ¿Sí me explico? No todo el que dice que tiene palabra de Dios tiene palabra de Dios. Tenemos que usar las escrituras, tenemos que forzosamente usar la ley que Dios le dio a Moisés para poder aprobar o desaprobar a los que son enviados, los que son Sheliach, ¿ok? Dice, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces vemos varios puntos buenos que Yeshua le hace a esta comunidad de creyentes que están en un lugar específicamente en Efeso. Existía la ciudad de Efeso. Esto no es alegoría, porque sí existía una comunidad de creyentes en Yeshua en esa ciudad en ese tiempo, y a ellos es enviada la carta para animarles, ¿ok? Imagínate que recibes una carta donde Yeshua te está hablando y donde Yeshua te dice: yo estoy en medio de ti, donde te dice: yo te conozco, yo sé tus obras, ¿verdad? Mantente. Y entonces todo eso los animaba a ellos. Apocalipsis 2:3, ¿ok? Nos estamos yendo verso por verso. Y has sufrido. Entonces, Yeshua, la palabra viva, sabía que su pueblo, que su iglesia, ¿ok? Que su novia, que sería su esposa en poco tiempo, vemos que está sufriendo, está padeciendo persecución. Aquí esta palabra es muy importante, ¿verdad? Porque vemos que este sufrimiento se refiere precisamente al ataque de los religiosos sobre los seguidores de Yeshua. Y no solamente de los religiosos, sino el mismo imperio romano. ¿Sí me explico? El mismo imperio romano estaba oponiéndose y estaba en contra. Y vemos que a pesar del sufrimiento, o el sufrimiento, estaba produciendo en ellos fruto. Este fruto dice: y has tenido paciencia, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre. ¿Qué significa que Yeshua les diga a este grupo de creyentes que han trabajado por su nombre? ¿Qué significa trabajar por el nombre de Yeshua? Es llevar su enseñanza. Eso es trabajar por su nombre, ¿verdad? Entonces, has trabajado por mi nombre, es decir, estás enseñando mi interpretación de Torah, estás enseñando cómo se debe de vivir las escrituras, los mandamientos. Eso es trabajar por su nombre, ¿ok? Antes, por ejemplo, si ibas tú en el nombre de alguien, representa que la enseñanza de ese maestro estaba sobre ti. Vengo en el nombre de Pablo. ¿Qué quiere decir vengo en el nombre de Pablo? Que traigo la enseñanza de Pablo en mi vida. Vengo en el nombre de Juan. ¿Qué significa? Que Juan es mi maestro y enseño lo que él me enseñó a mí. Entonces, enseñar en el nombre de Yeshua es enseñar la Torah como Yeshua la vivía y la enseñaba, ¿ok? Entonces,
Eso es trabajar por su nombre. Dice, y no has desfallecido. O sea, has sufrido, has trabajado, has tenido. Paciencia no significa que nada más está esperando algo, sino que estás trabajando con la actitud correcta, esperando salvación, esperando redención, esperando la manifestación del Hijo de Dios. Dice, pero fíjate, no solamente primero les dice y los afirma, y luego les dice lo que tiene en contra, ¿ok? Apocalipsis 2:4, ahorita vamos a ver lo que significa esto del primer amor. Pero tengo contra ti, tengo esto contra ti. O sea, es una crítica constructiva. El verdadero Espíritu de Dios siempre va a llegar a nuestra vida para afirmarnos, para confrontarnos, para animarnos, para exhortarnos, y dentro de su exhortación siempre va a haber una palabra de corrección. Dios al que ama disciplina, corrige todo aquel que tiene por hijo. Entonces nosotros como padres, ¿verdad?, afirmamos a nuestros hijos, pero también tenemos que corregir en las áreas que vemos que están débiles. Entonces Yeshua quiere fortalecer, no quiere criticar para cortar o para destruir. Al contrario, cuando dice pero tengo contra ti, lo que está diciendo es, tienes que volver a esto, tienes que mejorar en esto, tienes que poner más energía en esto, ¿ok? Entonces, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y hay muchas interpretaciones de cuál es tu primer amor, pero en realidad el primer amor, ellos ya estaban trabajando, ellos ya estaban guardando los mandamientos. Entonces, ¿cuál es su primer amor? El primer amor es lo que siempre el pueblo de Israel falló. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, hacen las obras, pero no las están haciendo ya de corazón. Ya no las están haciendo con gozo. Ya no se están guardando el Shabbat con esa emoción que tenían al principio. La emoción es algo muy importante también en cuanto a la obediencia a los mandamientos. Una cosa es obedecer por obligación y otra es obedecer por convicción, por entendimiento, y el entendimiento correcto te conecta con las emociones, con las fuerzas. Por eso dice, llamarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, tus emociones, con tus sentimientos. Entonces eso es lo que se había apagado en ellos, ¿ok? Se crea nuevamente un sistema religioso, ojo, dentro del alma. Por eso siempre tenemos que estar regresando a nuestro primer amor, porque inmediatamente se crea un sistema religioso. Y es lo que el Mesías no quiere que suceda con su iglesia, con su pueblo, ¿verdad? Entonces, el gozo de servir no se debe de perder, porque eso es parte del primer amor. La emoción, la fuerza, el sentimiento de servir al Eterno es la mejor forma cuando estás en medio de una tribulación, de una persecución, de un sufrimiento. Por eso no habían desfallecido precisamente, ¿verdad? Entonces, antes de que se enfríe el corazón, antes de que se enfríe, vemos que llega la palabra de Yeshua y regresa. ¿A qué? A esas emociones, a esa búsqueda, a ese sentimiento, ese gozo, esa fuerza que tenías al principio, ¿verdad? Que no estimabas tu vida, sino que estabas entregado completamente a vivir para Él. Entonces dice Yeshua en Apocalipsis 2:5, nos vamos al otro verso. Recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído. Es decir, recuerda cuándo dejaste de aprender. Porque muchas veces, amados, nos pasa esto, que pensamos que ya llegamos, que ya entendimos, que ya sabemos, que ya crecimos, y nuestra mente se deja de expandir, nuestra conciencia llega a un tope. Y lo que está diciendo es, recuerda de dónde has caído, cuándo empezaste a dejar ese espíritu de enseñable, ese espíritu de querer más, esa hambre
por aprender, por entender. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que volver a ese estado de estudiantes, ¿verdad? Todos somos estudiantes, aunque haya maestros entre nosotros, aún el maestro más sabio, aunque tenga 90 años, tiene que seguir siendo un estudiante porque siempre habrá algo para aprender. Siempre habrá algo nuevo para aprender. Entonces recuerda de dónde has caído. ¿Qué es caer realmente? Es eso, es dejar de alimentarte, es dejar de aprender, es dejar que esa vasija se siga expandiendo, entre la revelación, el vino nuevo. Entonces no puedes recibir revelación si has caído en un estado de que yo ya lo sé, yo ya entiendo todo perfectamente, y obviamente ahí es donde se enfría el corazón, porque deja de aprender. Por eso le dice, arrepiéntete, haz teshuvá, regresa y haz las primeras obras con un corazón apasionado. ¿Ok? Haz las primeras obras, ¿verdad? ¿Cuáles eran las primeras obras? ¿Cuáles eran esos primeros mandamientos cuando recibiste la palabra de Dios y lo hacías con amor, con emoción, con plenitud, con gozo? Ya esperabas que fuera Shabbat para guardarlo, me explico. O sea, esas son las primeras obras, cuando obedecías con un corazón apasionado. Y esta iglesia, eso nos puede pasar a nosotros, nos sirve a nosotros, pero en este caso le está escribiendo precisamente a esta comunidad que de alguna forma era madura, tenía conocimiento, sabía, pero se estaba estancando, estaba dejando de crecer. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. ¿Qué es el candelero? La autoridad de enseñar. Eso es el candelero. O sea, si no vuelves a ese estado donde estás recibiendo revelación, donde estás aprendiendo, donde estás creciendo continuamente, voy a quitar esa autoridad de enseñar. Dice, quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y esto es un estado del alma, no solamente podemos decir que es para los efesos, ese es para toda alma. Los efesos también representan un alma que ha llegado a un cierto conocimiento y piensa que ya lo alcanzó todo, que porque está sirviendo ya a Dios, que porque ya viven bien, ya tengo esto, ya tengo lo otro, ya estoy estable, pero he perdido la pasión, pero he perdido la emoción, he perdido el sentimiento. Y vemos que Yeshua viene a encender los candeleros. Yeshua viene a encenderte, a que vuelvas a ser una mujer apasionada, un hombre apasionado por el Eterno. Entonces, haz teshuvá. ¿Qué hace la teshuvá? La teshuvá nos hace corregir. Teshuvá es metanoia, cambia tu manera de pensar. Regresa. Eso es lo que siempre el Espíritu está haciendo en aquellos que tenemos la palabra en nuestro corazón. Regresa la palabra, regresa a esa pasión. ¿Sí me voy explicando? Díganme. Mas tienes esto, les dice a los de Efeso, que aborreces los hechos de los nicolaitas. ¿Ok? Aborreces. No amas esta forma, no amas este sistema religioso. Los nicolaitas eran seguidores de un tal San Nicolás. Y este tal San Nicolás lo que estaba haciendo, ¿verdad?, era una jerarquía eclesiástica piramidal. Y la mayoría de las iglesias, obviamente viene desde la Iglesia Católica cuando se forma todo esto, pero es este mismo espíritu nicolaíta de crear una estructura eclesiástica piramidal, una estructura de liderazgo, una mentalidad de franquicia, de negocio. Y esto ha creado otro sistema religioso. O sea, estos hechos de los nicolaitas realmente era precisamente esta estructura iglesista, eclesiástica, no sé si me explico. Eso de él es la autoridad, él es el pastor, los sugieres, toda esta estructura, ¿verdad?, viene de esta persona
que de San Nicolás, lo pueden buscar ustedes mismos en Google y se van a dar cuenta que aborrecer los hechos de los nicolaitas es precisamente aborrecer estas estructuras que lo único que hacen es que el hombre se enseñorea del hombre y no es Dios enseñoreándose de el alma, gobernando el alma de sus ovejas. Entonces, por ejemplo, ¿bajo qué cobertura estás tú, Javier Sotomayor? Ese es un nicolaíta. O sea, el nicolaíta quiere que te sujetes, ¿verdad?, a una estructura religiosa. Yeshua no vino a enseñarnos sujeción a estructuras, vino a enseñarnos sujeción a los mandamientos del Padre. Esa es nuestra estructura, esa es nuestra cobertura, ¿ok? Pero en el espíritu del nicolaíta es que te tienes que sujetar a la iglesia de Cristo porque nosotros somos los representantes y yo soy Pedro, ¿verdad? Y entonces se crea la estructura del Papa, se crea la estructura de los cardenales, se crea todo este sistema religioso nicolaíta que lo único que hace es manipular, controlar y esclavizar las almas. Entonces la iglesia de Efeso no se dejaba y no se dejó controlar por esta estructura o por esta enseñanza nicolaíta. Aborreces, yo aborrezco eso también. Tienes que aborrecer el iglesismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una estructura que Yeshua vino a establecer. Yeshua vino a establecer apóstoles, pastores, maestros, pero lineal, no piramidal, sino hombres con carácter, con conocimiento, con dones para edificar, no para que los sirvan a ellos. En el sistema piramidal, los ignorantes mantienen al que tiene conocimiento y no es así entre nosotros. El mismo Yeshua dijo, el que quiera ser el mayor, hágase el menor. Es al revés. O sea, el sistema de Yeshua va en contra del nicolaísmo, porque el que sabe más, el que ama más, es el que va atrás, es el que va empujando, es el que va animando, es el que va fortaleciendo. Y si tú vas a una iglesia, tú te vas a ver que al pastor y le dan lo otro, y hermano, la unción, y usted es el ungido. No, la unción no está sobre un individuo solamente, sino sobre un pueblo colectivamente. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el nicolaísmo. Eso es lo que aborrecía esta iglesia, porque esa iglesia tenía conocimiento, obedecía los mandamientos, iban en contra de todo sistema religioso. Dice, sí, se enojan si no les dicen mi pastor, aunque ella no tenga llamado. Exacto, yo soy profeta de Dios, dime profeta, me dijo el otro uno. O sea, yo le hablé por su nombre, Mauricio, por decir, no se llama Mauricio, pero no voy a decir el nombre, porque a lo mejor ve el video. Pero le digo yo Mauricio, me dijo, dime profeta, yo soy profeta de Dios. No, brother, si fueras profeta te quitas el título, ¿verdad? Porque el que es llamado por Dios no necesita títulos. La misma gente sabe que sabe, no necesita estar diciendo yo soy apóstol, yo soy esto, alimentando el ego, ¿verdad? De una forma equivocada. Entonces apóstol simplemente es sheliach, es enviado. Todos deberíamos de ser enviados, todos deberíamos de ser apóstoles, enviados a manifestar la luz, pueblo adquirido por Dios, llamados para anunciar este conocimiento, esta luz que nos sacó de las tinieblas, de la ignorancia, su luz admirable. Entonces, tú y yo tenemos que aprender de esta iglesia de Efeso. O sea, aquí hay sabiduría, eso es para toda generación, porque hay verdad. Pero no eres tú literalmente el remitente o el recipiente de estas palabras, ¿ok? Podemos aprender de esto, pero les está escribiendo a una comunidad viva, ¿ok? A seres humanos que estaban pasando una gran persecución. Un poquito más les explico. La obra y doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar la iglesia.
destruyendo el armazón horizontal para levantar uno piramidal. O sea, el armazón de Dios es horizontal, es vayan y hagan discípulos, vayan, hagan discípulos, enseñen, apóstoles, maestros, ninguno está arriba del otro, todos sujetos a la palabra, todos sujetos al mandamiento, todos sujetos a la revelación de Yeshua, siendo Yeshua la cabeza, la cobertura, el conocimiento de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios. Entonces los nicolaitas comenzaron a dividir al pueblo de Dios en grupos. Ellos son los líderes, ¿verdad? Igual como estaban en el sistema religioso antiguo. Ellos son, ¿verdad? Y vemos que se empieza a hacer una diferencia entre el pueblo. Y no es así, porque Dios tiene un pueblo de sacerdotes. No tiene un pueblo con sacerdotes, tiene un pueblo de sacerdotes. El pueblo completo, hombres y mujeres, sacerdotes del Dios vivo. Entonces no tiene Dios ahora, es que Él es ministro, es que tú también eres ministro, es que Él es sacerdote, es que tú también eres sacerdote, es que todos realmente tenemos la unción de Dios para ejercer el ministerio, el servicio al Eterno, sin enseñorearnos unos de otros, sin estar uno arriba del otro, sino todos sujetos a todos y sobre todo a la verdad que habita en cada uno de nosotros. O sea, yo me sujeto a ti si hay verdad en ti, tú te sujetas a mí y no es a mí, sino a la palabra. ¿Sí me explico? O sea, ya no estamos como que sujetándonos unos a otros, en ese sentido de gobierno, yo me enseñoreo sobre ti. Y dice Apocalipsis 2:7, continuamos. Entonces ya vimos lo que aborreces, los hechos, las obras de los nicolaitas, y esa es la obra del nicolaísmo. El terrenito de la iglesia, una ofrenda para el terrenito, ¿verdad? Y el nicolaísmo lo que quiere es una empresa para abrir franquicias, quieren sillas y empiezan a levantar ladrillos, edificios, porque según esto Dios los llamó. Dios te llama a edificar almas, a construir templos en la mente y en el corazón de las almas, no de ladrillo y varilla. Déjale eso a los que no conocen a Dios, que construyan edificios después. El Eterno en su momento, si quiere que su iglesia se reúna en un edificio, pero no te endeudes, o sea, no vivimos para levantar ladrillos y varilla. O sea, venimos aquí para liberar del yugo, de la esclavitud, de la ignorancia a las almas. Para eso estamos, para eso el Padre nos llamó y nos levantó. Y vamos obviamente en contra de toda enseñanza religiosa. Y lo siento mucho por los pastores, y lo siento mucho por toda esta estructura que se creó, pero al final lo que el Padre quiere pues es adoradores, es servidores. Créeme, mujer, le dijo a la samaritana, que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Se acuerdan? O sea, ya no tiene que ver con templos, ya no tiene que ver con estructuras religiosas, porque al final la palabra creó su propia ciudad, creó su propio templo. Tú eres el templo, tú y yo somos el templo. Entonces 2:7, el que tiene oído, y no se refiere solamente al oído externo, al tímpano, sino el que tiene entendimiento, repito, escuche lo que el Ruach, que es la palabra, dice a toda alma. ¿Ok? El Espíritu está hablando a toda alma porque no hace excepción de personas. Entonces el Espíritu quiere que toda alma venga y sea el templo, la morada del Dios vivo. Porque si eres un alma, fuiste creado o creada, ¿ok? Para que Dios habite en ti por medio del conocimiento que Él mismo te revela cuando escudriñas su palabra, cuando entiendes su sabiduría, que está no solamente en la Biblia, está en muchísimas partes, la verdad, no solamente está en un libro,
¿verdad? Está en muchos hombres de muchas generaciones, de muchas naciones, ¿ok? Para no limitar que nada más esta es la palabra de Dios, no. Todo lo que sea verdadero es palabra del Creador. La diga quien la diga, ¿ok? Entonces, ok, explico esto, el que tiene oído, el que tiene entendimiento, oiga lo que el Espíritu dice a las almas, a la quejilá, a las comunidades de creyentes, al que venciere. ¿Por qué les dice al que venciere? Porque estaban luchando, porque estaban atribulados, porque estaban pasando persecución. Al que venciere, vamos, échale ganas, al que venciere, mantente firme, mantente en tu primer amor, lo vas a necesitar. ¿Ok? Daré a comer del árbol de la vida. No significa un arbolito. O sea, nadie va a comer de un arbolito literal. Que es al que venciere. El que tenga este espíritu superior en él, le daré a comer del árbol de la vida. Es conocimiento revelado. Es primer amor. Comer del árbol de la vida es regresar a tu primer amor. Nuestro primer amor es el conocimiento que viene a nuestra vida cuando vamos entendiendo y comprendiendo la palabra. Eso produce el primer amor. Comer del árbol de la vida, dice, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuál es el paraíso de Dios? Tu conciencia. No es un lugar en una galaxia el paraíso. Es un estado de conciencia, de abundancia. El paraíso de Dios son las riquezas de su gracia. Es la plenitud de su conocimiento. Eso es el paraíso. Es llegar a un estado donde abunda el conocimiento, la revelación, la palabra. ¿Sí me explico? Su bendición, su bien hablar. Somos expuestos. ¿Esa promesa fue futura o presente? Bueno, esa promesa fue presente y es futura. O sea, presente era para ellos, pero como es una palabra eterna, trasciende las generaciones. No sé si me explico. Era lo que les decía ahorita. La profecía se cumplió en tiempo presente en aquella generación, pero el efecto, las consecuencias buenas de la profecía nos alcanzaron a nosotros y les alcanzarán hasta 1000 generaciones de los que aman y guardan sus mandamientos. Entonces, el mandamiento es eterno, el efecto de la obra de Yeshua es eterno también, pero comenzó en aquella generación, no en nosotros. Fue en aquella generación. Les está hablando a las 7 iglesias que estaban en Asia, es decir, a toda la comunidad de creyentes que estaban dispersas en diferentes partes. ¿Ya? Ahí voy. O váyanse, ahí está el carro. Ahí están las llaves colgadas. Ok, entonces... Hermana Luz, esa promesa es presente porque ellos necesitaban en ese momento la vida del Hijo, necesitaban la revelación de Jesucristo, necesitaban la carta de Apocalipsis. La carta de Apocalipsis es la revelación. O sea, ellos necesitaban oír que el Espíritu, que es la palabra, estaba en medio de ellos y con ellos. Por eso les dijo, estaré con ustedes. No los dejaré huérfanos desde sus discípulos, ¿ok? Y no ha dejado nunca huérfanos a su pueblo. El Mesías nunca se ha ido, siempre ha estado en esta dimensión manifestándose de diferentes formas. Lo que vemos que se fue es un cambio de manifestación. Yeshua, la palabra, no se fue, la verdad no se va, la vida no se va. Se revela, se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, bueno, a la iglesia de Esmirna, y escribe al ángel, o sea, a una persona física, a un mensajero,
ángel es malaj, mensajero, escribe al que da mi mensaje en tal ciudad. ¿Ok? Ángel es estrella, ya vimos que ese mensajero es una de las 7 estrellas. ¿Ok? Esas estrellas son los encargados de enseñar Torah en la nueva creación. Entonces, si alguno está en Mashiach, es una nueva creación, es una estrella en el cielo de Dios que va a estar alumbrando, que va a estar anunciando, que va a estar dando su mensaje, su buena palabra. ¿Ok? Entonces, y escribe. ¿Por qué le dice escribe? ¿Por qué no le dice ve y dile? ¿Por qué no le dice ve y dile? Pues porque Juan está en Patmos, Juan está en la cárcel. ¿Sí me explico? Juan está en la cárcel y le dice escribe porque era la mejor forma de llegar a los creyentes por medio de un pergamino, por medio de una escritura. Porque si te ven afuera te matan, hay persecución, hay tribulación, ¿verdad? Entonces los perseguían, se tenían que... Entonces la mejor forma de que el mensaje llegara era precisamente por medio de que escribas, escribe. Por ejemplo, yo no podría llegar a ustedes ahorita, yo no puedo ir a sus países donde están, entonces ahorita es lo mismo como si estuviera yo escribiendo una carta, ¿verdad? Pero mejor, porque me están viendo, me están oyendo. En este caso le dice, escribe al ángel, al mensajero, al encargado de dar mi mensaje en esta parte del mundo. Dice, el primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. O sea, así se está presentando el mensajero principal, que es Yeshua, que trae el mensaje del Padre, que trae la palabra del Creador, que es, no solamente trae el mensaje es Él, porque Él es el conocimiento que da vida. Entonces, Él es el primero y el postrero que fue muerto en su cuerpo y vivió, dice estas cosas, yo sé tus obras y tu tribulación. Aquí está, Efeso está sufriendo, Esmirna está en tribulación. Pero en Esmirna estaban pasando por una pobreza porque había hambres, pestes, ¿ok? Todas estas señales de Mateo 24 se estaban cumpliendo en el primer siglo. Entre el 65 y el 70 vemos que estas comunidades estaban pasando por hambre, ¿verdad? Por pestes, se moría la gente, había enfermedades. Todo esto estaba sucediendo, lo pueden verificar en la historia. Están los tomos de Flavio Josefo, la guerra de los judíos. Ustedes lean los tomos, se van a dar cuenta que en esta parte, en Esmirna, estaban pasando por una hambruna. Habrá hambres, pestes, terremotos, principios de dolores. O sea, ellos estaban pasando por un sufrimiento, por una tribulación, cual nunca antes ha habido ni habrá. ¿Ok? Pero pues queremos nosotros ser los protagonistas de las profecías y decimos que nuestra persecución es la persecución de Apocalipsis. Y no es así. Cada generación ha tenido sus tribulaciones, sus persecuciones, sus terremotos, sus hambrunas. Todas estas señales de Mateo 24 ya habían existido anteriormente de Yeshua y siguieron existiendo después, pero sus señales eran para su generación. Por eso dijo, no pasará esta generación. Muchos de los que están aquí dicen no verán muerte. ¿Ok? Les está hablando a sus contemporáneos. Se tienen que ubicar en tiempo y espacio. La audiencia no somos nosotros. La audiencia era la generación del primer siglo. ¿Ok? Ya Juan está viejito, pero Juan, cuando vino Yeshua, era un joven. Toda su vida él experimentó rechazo. Pobrecito. Y luego, bueno, ahorita le sigo porque si no me voy a otro tema. El primero y postrero que fue muerto vivió, dice estas cosas, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico.
¿En qué se dice, en qué vemos que eres rico? Eres rico en sabiduría, eres rico en conocimiento, eres rico en palabra, eres rico en que a pesar de la tribulación y la pobreza, tú te mantienes haciendo las obras, guardando. Y la blasfemia de ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. En Esmirna había una comunidad muy grande, si ustedes investigan, en ese tiempo, en el tiempo cuando Juan escribe la carta a los Apocalipsis, en Esmirna vivía una comunidad muy grande de judíos ortodoxos, por decirlo así, de judíos que seguían el sistema religioso antiguo. Y estos hombres eran muy celosos y estos hombres eran se oponían, o sea, era una sinagoga de Satanás. ¿Qué significa? Ahorita les voy a explicar. La sinagoga de Satanás era lo que estaba quedando del sistema religioso. Eran los judíos que no creyeron a Yeshua, y eran muchos, muchísimos, ¿ok? Y en este lugar, en Esmirna, vivían y se congregaban en sinagogas estos judíos que perseguían a la comunidad de creyentes en Yeshua en Esmirna, así como lo hizo Pablo, ¿verdad? Así como Pablo los perseguía a los seguidores de Yeshua, se podría decir que Pablo salió de la sinagoga de Satanás. El apóstol, el famoso apóstol Pablo, realmente era uno de esos de la sinagoga de Satanás, porque era este grupo de religiosos que querían matar a Yeshua, que querían matar a todo aquel que siguiera a Yeshua. ¿Por qué? Porque ellos creían que solo ellos eran los verdaderos judíos. O sea, por eso Yeshua les dice, Dios puede sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, ellos se sentían, por eso es los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿En qué sentido si lo eran? A lo mejor si eran de sangre hebrea, por decir, hoy la sangre, y es que mi apellido, y es que yo soy hebreo, y que no sé qué, pero no lo son, porque la palabra judío significa el que fue creado para alabar al Eterno, el que exalta al Eterno. Eso significa la palabra judío, es una expresión muy bonita. Por eso Pablo dice que es judío el que lo es en lo interior, el que lo es en lo interior, porque el alma que recibe revelación y entendimiento sabe que su propósito es alabar al Eterno, es exaltar al Eterno, es servir al Eterno por medio de la obediencia, por medio del entendimiento a sus mandamientos. Entonces, esta comunidad de opositores, esta comunidad de sinagoga de Satanás, le llama Juan, que son todos estos religiosos que tienen un velo en su corazón, en su mente, que guardan tradiciones, que guardan alajá, y ahora vemos a muchos diciéndoles el hermano mayor. O sea, el hermano mayor no es la sinagoga de Satanás. El hermano mayor no es el judío religioso, el hermano mayor es Yeshua. Es que tenemos que aprender del hermano mayor porque ellos han preservado la Torá. No, ellos no preservaron la Torá. Ellos preservan el Talmud, ellos preservan otros documentos, preservan otras tradiciones que muchas veces se alejan de la Torá, de los mandamientos que el Creador dio. ¿Sí me explico la diferencia? Entonces ya vimos lo que significaba en aquel tiempo la sinagoga de Satanás. Era el sistema religioso establecido en esa ciudad, en Esmirna, ¿ok? Eran usados como adversarios. Hasatán significa adversario o el que se opone. Entonces eran estas almas que se creían judías por sangre, por apellido, porque yo soy hijo de Abraham,
Y Yeshua les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Por cuanto oyó Abraham mi voz, entendió y obedeció, le fue contado por justicia. Pero ustedes no están oyendo lo que Dios le dijo a Abraham. Ustedes están guardando sus tradiciones, invalidan los mandamientos de Dios por sus tradiciones. Entonces eran usados, esta sinagoga de Satanás, eran usados como adversarios y se oponían a la luz de la Torá. ¿Por qué se oponían a la luz de la Torá? Porque ellos enseñaban como mandamientos las tradiciones de los hombres. ¿Ok? Entonces, aguas, porque el sistema religioso en aquella época era muy agresivo con los que no pensaban como ellos. Por eso Yeshua, al final, por eso lo matan, porque Yeshua no estaba de acuerdo con la interpretación religiosa. En muchas cosas a lo mejor sí, pero yo creo que en la mayoría de las interpretaciones Yeshua iba en contra, por eso lo quieren matar. Oye, ¿de dónde saca esta doctrina? Oye, está enseñando otras cosas diferente a lo que los ancianos nos enseñaron. ¿Sí me explico? Ahora, ya casi termino. Apocalipsis 2:10. Vamos verso por verso. Les dice a estos creyentes, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo. ¿Quién es el diablo? No es el personaje cósmico con cuernitos y cola. Ese no es el diablo. El diablo eran las autoridades religiosas. ¿Ok? Eran las autoridades religiosas. El diablo era todo aquello que venía a perseguir, todo aquello que venía a querer apagar la luz que estaba en los discípulos, en los creyentes de Yeshua. Dice, aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel. ¿Para qué quiere enviar el diablo a algunos a la cual cárcel? Entonces el diablo es estos religiosos, esta sinagoga de Satanás, este liderazgo que estaba establecido, los iban a agarrar como le pasó a Pablo y lo metieron a la cárcel. ¿Ok? Porque todo aquel que para ellos blasfemaba tenía que ir a la cárcel. Y dice, no tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer. No les dijo, los voy a raptar y me los voy a llevar. No, les dice, he aquí el diablo, es decir, las autoridades religiosas, los van a enviar algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados. Y tendréis tribulación de 10 días. Ahora, esta expresión tribulación de 10 días no se refiere a que nada más van a estar una semana, 8 días o 10 días literales. Les está diciendo, van a ser probados, va a ser tan fuerte la tribulación que no hay límite de tiempo ya para ustedes. Es más, muchos murieron. La gran mayoría murió de esa forma. Murió de una forma cruel, asesinada. Los mataban, los torturaban. Era una gran, amados, aquí dice, tendréis tribulación. Ellos, no nosotros. Esta carta es para los de Esmirna. ¿Ok? Sé fiel hasta la muerte. No le dice, tendréis tribulación de 10 días. Ah, bueno, en el día 11 ya no vas a tener tribulación. No. El 10 para ellos significaba que iba a ser una tribulación sumamente fuerte hasta la muerte. Eso significa tener tribulación 10 días. Sé fiel hasta la muerte, no importa si te matan. La vida no consiste en la vida del cuerpo. Y yo te daré la corona de la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La revelación de Jesucristo, la revelación de Yeshua el Mesías. Ya les estaba dando la recompensa en medio de la prueba. Y en medio de nuestra no son como las de ellos, pero bueno, a lo mejor tú estás pasando. Yo te diría, bueno, a lo mejor tú estás pasando una tribulación, una persecución en tu ciudad, que la vacuna,
que el virus del COVID, y bueno, ok, mantente firme. O sea, ¿qué es la corona de vida? Es la palabra de Dios que rodea tu mente. Esa es la corona de vida, esa es nuestra herencia, ese es nuestro premio, esa es nuestra recompensa. Es la enseñanza del Creador revelándonos a su Hijo, gobernando nuestra mente, nuestro corazón, aún en medio de pruebas, de tribulaciones. ¿Podemos aprender de esta carta? Claro que podemos aprender, pero no eres tú la iglesia de Esmirna, no eres tú la iglesia de Efeso. Podemos aprender porque el Yeshua, al hablar a esas almas, rebota su palabra, porque su palabra es eterna y nos llega a nosotros, pero los acontecimientos eran para ellos, o sea, a ellos son los que metieron a la cárcel físicamente, ¿ok? Nosotros a lo mejor vamos a ser probados también de diferentes formas, pero a lo que voy es, nunca se olviden el contexto de audiencia para interpretar y no agarrar el texto, sacarlo, torcerlo y aplicarlo a mi generación. Termina aquí: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice al alma, a las quejilás, a la comunidad. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Les explico qué es la muerte segunda, qué es la muerte primera. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya estábamos muertos, el pueblo estaba muerto. Yeshua vino a resucitar muertos. El pueblo estaba muerto, los discípulos estaban muertos antes de conocer la palabra de Yeshua. El mundo estaba en tinieblas. Jerusalén estaba en tinieblas, el sistema religioso ya no alumbraba, ya estaba corrompido, ya estaba muerto, ya gedía. El alma estaba en una condición de muerte. ¿Vas a tener internet? ¿En dónde va a ser? En el parque de donde Paris, está ahí cerca de la casa. ¿Me mandas la ubicación? Cuando llegue a la casa. O ahorita mándamela antes de irte. Y ahorita me voy en el otro carro. Wow, esto es hermoso, amados. ¿A poco no? Liliana comenta, Alejandra, Eugenia, preguntas, no que traían muchas preguntas, ya no traen preguntas. Bueno, ok, la corona de vida, que es, dijimos, la revelación de Yeshua, sus enseñanzas, la palabra rodeando nuestra conciencia, nuestra alma, la nueva Jerusalén, ok, es el muro, es la Torah, la instrucción, el mandamiento. Es lo que ha creado Dios, una nueva creación, un alma consciente de una realidad espiritual. ¿Ok? Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Todo esto son comunidades en Asia que existían. El que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Qué significa el que tiene la espada aguda de dos filos? Es la palabra, el que tiene la autoridad, ¿ok? Para dar vida y para dar muerte con la palabra. Nombraste el Talmud porque en muchas partes prohíben leerlo. Claro, porque piensan, Marce, que el Talmud, el Zohar, muchos tipos de literatura judía son como sus secretos o la sabiduría de esos sabios que les llaman de bendita memoria. Yo no sé si es bendita su memoria o no, pero bueno, el chiste es que todo aquel que predicó o enseñó la verdad, que sea bendita su memoria, pero todo aquel que enseñó algo que va en contra de lo que el Hijo dijo o que se opone a lo que el Hijo dijo y vivió, entonces vemos que
no está tan bendita su memoria, y prohíben leerlo porque pues muchas cosas son ahí espirituales y son ocultas y las tienen guardadas como supuestamente una sabiduría que nadie tiene, pero no, ahorita ya la información está en Google, o sea, todo lo que creas y veas que está escondido, realmente ya tenemos acceso a toda la información, pero nos vamos a conformar con la sana doctrina, con la enseñanza de Yeshua. No hay nada más profundo, no nos acabamos al maestro Yeshua, no nos acabamos la profundidad de sus palabras, es muy profundo lo que Yeshua enseña, ¿verdad? Él habla en parábolas, él usa metáforas, él usa símbolos de aquella época. Claro, ya entendí, dice ahí. Dice un hombre, la generación era para ellos o tendría que cumplirse en cada generación, en realidad era para ellos. Sí, no, era para ellos. Y cada generación obviamente hemos tenido y han tenido sus propias tribulaciones, pruebas, persecuciones. Yo no digo que muchas cosas, por ejemplo, habrá terremotos, pues siempre ha habido terremotos, no está diciendo nada que no haya sucedido antes ni que va a dejar de suceder. O sea, todas las señales que Yeshua dijo eran eventos para su generación. Por eso al final de Mateo 24 dice, y no pasará esta generación cuando vean que todas estas cosas se cumplan. Entonces el que tiene la espada aguda de dos filos, es decir, está hablando el que tiene la autoridad de la palabra, el que tiene la espada es la palabra, de dos filos es que da vida y da muerte a los enemigos, da muerte al religioso, da muerte al que se opone, da muerte al que se resiste, a la verdad, ¿ok? Entonces la espada traspasa, la espada hiere, pero también la espada sana, también la espada restaura. Entonces la espada o la verdad tiene dos efectos: aplasta al de corazón duro y levanta al de corazón quebrantado. ¿Ok? Yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás. Fíjate a quién le está hablando. Fíjense a quién le está hablando. Wow, aquí está grueso, porque la iglesia de Pérgamo realmente le está hablando a cierto grupo de religiosos. Fíjate, a mí se me figura que era como Nicodemo, de esos fariseos, pero que siguen a Yeshua de lejos, que están oyendo y que están creyendo, pero siguen siendo parte del sistema religioso. Es como muchos que, por ejemplo, vienen aquí, escuchan, pero siguen yendo a su iglesia, pero por otro lado tienen comezón de oír. O sea, todavía permanecen en un sistema religioso, ¿verdad? Pero ya están empezando a escuchar otra interpretación, ya están empezando a escuchar otro mensaje diferente al que escuchan en su iglesia, en su sinagoga, en su sistema religioso. Entonces le dice, yo sé tus obras, también a ustedes los conozco, también conozco a ustedes los religiosos, conozco sus obras, sé dónde moran, sé dónde moran, sé su nivel de entendimiento, sé en qué proceso están. Y sé que están donde está la silla de Satanás. Y retienes mi nombre. Y no has negado mi emuná, aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel. Aquí, al decir Antipas mi testigo fiel, ya ubicamos el tiempo y la generación a la cual está escribiendo. Cuando yo dije Antipas mi testigo fiel, buscas en Google Antipas, quién fue Antipas, te dice cuándo existió Antipas, quién era Antipas y en qué creía Antipas. O sea, Antipas era un ser humano, ¿ok? Aún en los días de Antipas. Entonces ya nos está ubicando en una generación. Vuelvo y repito, este mensaje es para aquella generación del primer siglo, cuando Antipas, testigo fiel de Yeshua, estaba vivo. Dice, el cual ha sido muerto entre vosotros. Fíjate, estaba vivo, lo mataron
en aquella generación y ellos lo conocieron. ¿Sí me explico? Donde Satanás mora, es decir, otro mártir como Esteban. ¿Dónde mora Satanás? En la religión. En la religión, porque de la religión salen los enemigos del Mesías verdadero. De ahí salieron, ahí mora Satanás, entre la mentira disfrazada de verdad. Por eso Yeshua vino a deshacer las obras del diablo, cambiando la interpretación de la Torá. ¿Cómo se deshacen las obras del diablo? Deshaciendo las enseñanzas religiosas mentirosas que corrompen el corazón y la mente del hombre, limitando la conciencia a un literalismo y a una espiritualidad que se percibe por medio de los sentidos físicos. El que es verdaderamente espiritual ya no ve con los ojos, ya no oye con los oídos, sino con la mente, con el espíritu, con la palabra que está haciendo y es revelada. Entonces, Antipas no es un código. Antipas era un ser humano, un creyente del primer siglo que era fiel al Mesías, y lo mataron los religiosos. Donde Satanás mora. ¿Dónde mora Satanás? En la mente religiosa. Ahí mora. ¿Por qué? ¿Qué representa Satanás? Todo aquello que se opone a la voluntad de Dios, todo aquello que se opone a la obediencia a los mandamientos. Por eso mataron a Esteban, acuérdense. Pablo autorizó la muerte de Esteban, lo apedrearon, le reventaron los ojos a piedras, y él de todos modos vio al Hijo de Dios a la diestra del Padre, con ojos hinchados de piedras, ya ciego físicamente, pero con revelación. Dice Lili, es muy claro a quién va este mensaje, a qué generación. Sin embargo, los religiosos nos hacen creer que es para nosotros. Exactamente. A ver, ¿dónde está Antipas? Tiene que estar Antipas en mi generación. Y no está Antipas en mi generación, porque sí existió un Antipas en el siglo I. Entonces, bueno, dentro de la iglesia de Pérgamo vemos esta comunidad de creyentes que estaba dentro de un sistema religioso, ¿verdad? Que todavía retenían, son como los de la secreta. O sea, yo conozco gente, ¿verdad?, que siguen, por ejemplo, en un sistema religioso, pero ya creen en Yeshua, ya guardan el Shabbat, ya están guardando mandamientos, pero tienen miedo a desprenderse de su iglesia. ¿Por qué? Porque ahí tienen sus amigos, ahí tienen su vida social. ¿Sí me explico? Y todo esto, bueno, está bien, ¿verdad? No has negado mi fe, es decir, no has negado los mandamientos, retienes la enseñanza de Yeshua, pero ahí es donde mora Satanás. Por eso las iglesias todo el tiempo están echando al diablo fuera. Todo el tiempo es: Dios, visítanos. Fíjate, Dios, visítanos, por favor, visítanos. Y al diablo hay que echarlo fuera, porque él es un diablo muy presente y es un padre ausente. O sea, el cristianismo tiene un Dios tan real que predican del diablo, lo mencionan todo el tiempo, ¿verdad? Se va un grupo de personas a orar a la iglesia para que el diablo se vaya, y luego tienen que llorar, clamar para que Dios los visite, porque no hay conciencia de que Dios está en vosotros. No te ve de arriba, te ve de adentro, desde adentro, porque Él es la palabra, Él es la conciencia, Él es la revelación. Dice ahí Marce, y lo que pasa en que todas las generaciones hay pandemias. Claro, hay caos, hay anticristos, y por eso cada generación se cree protagonista. Exactamente, desde que yo tengo memoria, mi abuelita, y viene Cristo, y nosotros somos la generación. Y no, pasaron, yo hice las cuentas, desde que vino Yeshua y dijo, vengo pronto, ¿cuántos días han pasado? 750,000 días.
hagan las cuentas, en 2000, ponle que Yeshua se va en el 30, o sea, en 1990 años, que son 735,000 días más o menos, ¿verdad? Y la gente sigue esperando. Ya pasaron siglos y siglos, más de 20 siglos, amados. Tenemos que corregir nuestro entendimiento. Algo no entendimos bien, nos perdimos, está bien. Nos toca a nosotros en esta generación corregir y enseñarles a nuestros hijos que realmente Cristo, el Mesías, es el conocimiento, es la verdad, es la vida que está en nosotros. Pues creo que terminé, déjenme ver. Apocalipsis 2. No sé si hay más preguntas. No, igual terminé. Pero ya llevamos buen tiempo. Bueno, donde Satanás mora. ¿Dónde mora Satanás? Y es necesario que siga morando, lo aclaro. Y es necesario que siga habiendo oscuridad en cada generación, porque necesitamos siempre la parte oscura. La parte oscura empuja para que salga de nosotros la parte luminosa. Sin la oscuridad no podemos ver la luz. Sin oscuridad no podemos ver las estrellas. Es necesario que el mundo esté oscuro afuera para que podamos alumbrar nuestro interior y sacar esa luz al exterior. O sea, afuera, aunque haya sol, es de noche. ¿Ok? Repito, afuera, aunque haya sol, o sea, el sol me refiero al literal, el sol literal, hay oscuridad. El mundo afuera está en tinieblas. Yeshua trajo luz, que es conocimiento y gobierno y paz. Por eso dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces, todo está cumplido, consumada fue su obra, completa, perfecta. Te toca a ti entender. Oiga, hermano, es que yo no veo, porque no entiendes. Entender es ver. Cuando tú empieces a entender mejor, vas a poder ver que el cumplimiento de la profecía se llevó a cabalidad. O sea, no le faltó nada. O pregunte, ¿qué le faltó a Yeshua por cumplir? ¿Qué le faltó al Padre por darnos? Si nos dio el reino. Le dio el reino a su generación y el reino lo hemos estado heredando por medio de enseñanzas hasta que llegó a nuestra vida en el siglo XXI esta enseñanza que transforma nuestra vida. Así es como se forma el reino, por medio de conocimiento, sabiduría. ¿Ok? Me voy a quedar hasta aquí en la iglesia de Pérgamo. Después continuamos con las cosas contra ti, contra Pérgamo, los que tienen la doctrina de Balaam. Tienen que saber quién fue Balaam en el Antiguo Testamento, porque si no sabes quién fue Balaam y cuál fue la doctrina de Balaam, pues no vas a entender. ¿Sí me explico? Entonces, pero en el primer siglo, los creyentes, esta iglesia de Pérgamo y las demás iglesias, conocían muy bien la doctrina de Balaam. El problema es que en el cristianismo nos enseñaron a desechar el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas. Por eso el cristiano la gran parte no estudia las escrituras. Se alimenta cada 8 días de lo que dice la Biblia. Una traducción que en sí es una interpretación y en muchas partes está equivocada. Ok, me voy a quedar aquí y no alcancé a terminar todo el 2. Yo creo que vamos a necesitar otra clase para terminar todo el capítulo 2 y luego vamos a continuar con el capítulo 3 de Apocalipsis. Pero ya estamos ubicándonos para quién fue la carta, la audiencia de la carta, y hay un tipo de lenguaje alegórico en figuras, ¿ok? Que tenemos que aprender a interpretar. Las estrellas son los mensajeros, los candelabros ya vimos que son las iglesias, las comunidades.
y vemos que Yeshua es la espada de dos filos, el primero y el último, el sol de justicia. O sea, tiene mucha simbología el Mesías, ¿ok? Porque cada símbolo contiene enseñanza o encripta un conocimiento específico de una porción de la luz. Por eso el símbolo es necesario, porque encripta una luz que nos va a dar más profundidad, más sabiduría. Por eso el Hijo de Dios tiene muchas formas de representarse. Él es la puerta de las ovejas, Él es el buen pastor, Él es la roca. ¿Sí me explico? Porque cada símbolo nos habla de cualidades y características que el Espíritu o la palabra tiene. Preguntas, Shalom. Pues terminamos, gracias al Creador. Y pues gracias, amados, compartan esto. Necesita el pueblo del Eterno, aún en raíces hebreas, siguen creyendo una escatología futurista. Todo lo mandan, ¿verdad?, por la doctrina de las dispensaciones. Todo lo mandan al futuro, todo lo mandan a la generación, a la última generación. Y no es así, ¿ok? No es así. Y bueno, los amamos mucho. Noé, hermana Patti, Marce, gracias. Lili, hermana Luz, bueno, Armando del Bosque, La Semita, bendiciones, Shalom, aquí te mando un saludo. Fabis por ahí, bueno, pues John Sebastián. No sé si alguien tenga una pregunta hasta aquí. Entonces, las iglesias, ¿verdad?, existieron, fueron reales, ¿ok? Fueron reales, existieron, eran gente, eran personas de esa generación. Ellos necesitan... Mira, el género apocalíptico, hermanos, siempre se ha dado este género en tiempo de persecución. El libro de Daniel tiene el género apocalíptico, ¿ok? El libro de Daniel, repito, tiene este tipo de género, está lleno de símbolos, está lleno de enseñanza para animar y fortalecer a una generación que está padeciendo, ¿ok? Entonces se requería este tipo de carta para aquellos que estaban viviendo y los estaban matando por su fe. Dice, de hecho, dice la hermana Luz, yo pensaba que cada mensaje a cada iglesia era el tiempo desde Cristo hasta la supuesta venida de Cristo. Claro, pues yo también creía eso. De hecho, nos enseñaron que nosotros éramos la iglesia de Filadelfia. Y realmente nosotros tenemos características de todas las iglesias. Y todas las exhortaciones que hace Yeshua a esas iglesias podemos tomarlas para nosotros. Vuelve a tu primer amor, desecha el nicolaísmo, o sea, toma todo lo que es consejo de Yeshua para tu alma, para tu vida, para tu conciencia. Es decir, podemos interpretar esto de tal forma que lo que es eterno forme y dirija nuestra conciencia a una revelación más clara del Hijo de Dios. O sea, todo lo que Yeshua está haciendo es precisamente está corrigiendo y ajustando las mentes de los creyentes para que Él sea revelado. ¿Ok? Lo que está haciendo Yeshua es ajustando, subiéndole, bajándole a la conciencia, al entendimiento de los creyentes, para que en medio de la prueba Él sea revelado. Entonces no importa lo que estás viviendo afuera, importa lo que estás entendiendo y lo que tienes que mejorar en tu vida. Eso es lo que importa. En el mundo tendrán aflicción, les dijo. En el mundo tendrán aflicción. Yo he vencido al mundo. Mayor es el que está en ustedes, no en el cielo. Mayor es el que está en mí. Está en ti, está en mí, pero tienes que renovar tu entendimiento, ¿ok? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo.
¿Qué está en el mundo? Lo oscuro, la ignorancia, las tinieblas. ¿Quién vence a quién? La luz vence a las tinieblas. Vence con el bien al mal. El mal existe para ser vencido. El propósito del mal es para que lo venzas. El mal, la luz aumenta en tu interior. No huyas del mal. Al mal se le tiene que enfrentar. No le tienes que tener miedo al diablo, no le tienes que tener miedo a la muerte, no le tienes que tener miedo al mal, ni siquiera al mal que está en ti. Perdón, porque todos tenemos oscuridad y todos tenemos el mal, pero el mal es un entrenador. Dios no lo deja. ¿Para qué? Para que se manifieste aún más lo que somos. Somos luz. Somos seres de luz, necesitas oscuridad, ¿ok? Para manifestarte. ¿Dónde se manifiesta la luz? En la oscuridad. Por eso dice Yeshua, vendré a vosotros y me manifestaré en vosotros. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, ¿verdad? También hay oscuridad. Hay áreas de nuestra vida donde necesitamos luz y necesitamos trabajar en esas áreas, necesitamos enfocar luz, poder, energía, conocimiento en esas áreas para equilibrar y así el Eterno pueda gobernar nuestro ser. Dice, ok. Si alguien tiene un comentario, si alguien tiene una palabra de que quiera aportar, si hay algo que se me pasó, si hay algo que a lo mejor no se entendió, bueno, pregunten. La cosa es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, al entendimiento. Dice, qué bonita palabra, que Él está dentro de nosotros. Las circunstancias no cambian, Él cambia la forma de verlas. Así es. La luz en nuestra vida cambia el mundo exterior. Yo no veo el mundo malo. Yo no lo veo, yo veo belleza, yo veo desafíos, yo veo oportunidades. Hay quien en su interior está lleno de oscuridad y ve todo maldad. Y se quiere suicidar, se quiere morir, el cristiano se quiere ir de este mundo, ya ven Cristo por mí. Y yo le digo, no vengas. No vengas afuera, ven adentro. Déjanos por causa de aquellos que no te conocen. Estamos aquí para ser revestidos nosotros y para ayudar y ser luz para que otros también puedan venir a la vida, venir a la luz, venir al conocimiento del Hijo de Dios, venir y despertar a un estado de conciencia de plenitud, donde hay gozo, donde hay manjares a su diestra, ¿ok? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué me va a seguir? El bien y la misericordia. Yo no sigo las bendiciones. Nos enseñaron a perseguir las bendiciones. Yo no sigo las bendiciones. Yo guardo los mandamientos y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Grande es su amor, grande es su fidelidad, grande es su justicia. Grande es su verdad. Eso me llena, eso me hace feliz. Te tiene que hacer feliz el conocimiento. Tienes que encontrar felicidad en el conocer al Hijo de Dios, que es la palabra revelada. Yo reconozco que por todo lo que predicaban veía el mundo muy desastroso. Yo también. Y no me gustaba estar aquí. Yo también. De hecho, muchos, mira, yo estaba en una enseñanza, Marce, donde yo esperaba ya el fin del mundo. Yo pensé que mis hijas chiquitas ya no iban a crecer. Nosotros ya estábamos guardando frijol y arroz en botes porque creíamos que venía una gran persecución para nosotros. Pues se nos echó a perder el arroz y el frijol y todo se pudrió en lugar de habérselo dado a gente que estaba en necesidad. Entonces el temor, yo tenía sueños del fin del mundo, yo soñaba que los volcanes explotaban del cielo, que los tsunamis, y estas enseñanzas, ¿verdad?, apocalípticas,
en estas religiones, ¿verdad? Que se da en estos grupos de raíces hebreas del fin del mundo y que huyan a los montes. Oye, huyan a los montes, a ellos les dijo, no a nosotros. Entonces, cuando cambié de enseñanza, mi perspectiva y mi visión de la realidad cambió. Es que mira, la enseñanza crea realidad. Entonces, ¿quieres que cambie tu realidad? Cambia lo que hay en tu mente. Cambia la enseñanza. Y donde produzca paz, donde produzca amor, gozo, justicia, ahí quédate. Yo no les digo síganme a mí. De hecho, qué bueno que no tengo seguidores, porque yo no quiero seguidores, ¿verdad? No se trata de hacer seguidores míos, sino seguidores de la verdad, seguidores de la luz, seguidores de Yeshua, ¿verdad? De eso se trata, de que juntos sí lo sigamos a Él, puestos nuestros ojos en el conocimiento. Todos los cristianos están esperando serle anotados, porque, ser levantados, porque ellos no van a vivir el gobierno del anticristo. El gobierno del anticristo es toda enseñanza que se opone a la verdad. O sea, el gobierno del anticristo ya gobierna en todo aquello que se opone a lo que Cristo, anticristo, todo aquello que se opone a lo que Yeshua, Cristo, enseñó. Entonces, ¿dónde está el gobierno del anticristo? En el corazón del religioso, porque el religioso desecha los mandamientos del Creador. Se quieren ir volando, porque ellos vieron la película de Dejados Atrás, Left Behind, y esta película les dijo que se van a ir volando, y sus pastores les confirman desde los púlpitos de que van a dejar los pantalones, las chanclitas, va a ir uno manejando el carro y se va a ir volando, y eso no está en la escritura. La palabra rapto no existe. Arrebatados tiene que ver con arrancar con violencia la vida, y así fueron asesinados. Ya vimos Antipas en Pérgamo. Antipas fue asesinado, o sea, fue raptado, si tú quieres, fue arrebatado, se le arrancó con violencia la vida. Y así todos los discípulos de Yeshua. A Juan lo metieron en una olla de aceite hirviendo, y así los discípulos fueron crucificados, fueron torturados, fueron asesinados. O sea, fue muy duro para esa generación. O sea, pónganse a pensar, por eso necesitaban esta carta, necesitaban estas palabras del que venciere, y el dragón anda tras los que guardan los mandamientos de Dios. Claro, el enemigo, que es todo conocimiento que se opone a la voluntad de Dios, siempre va a querer destruirnos, ¿verdad? Nos van a poner pruebas, oposiciones, pero gracias a Dios por las pruebas y por las oposiciones, porque ahí es donde podemos ejercitar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra espiritualidad. Bueno, pues ¿cómo están? Bueno, así es. Entonces Apocalipsis está cumplido. El último enemigo a vencer era la muerte, ¿verdad? ¿La muerte de qué? La muerte del alma. Y Yeshua venció a la muerte, al jinete del caballo negro que venía y que traía muerte. ¿A qué se refiere eso? Obviamente ese jinete es la ignorancia, ¿ok? Ya no debe de haber ignorancia, aunque la hay, pero no es porque no haya conocimiento. Ahora sí que el que no quiere, el que quiere, el que busca la verdad, la va a encontrar. El rapto era, y es algo fascinante por la forma en que el rapto. Yo me acuerdo que mi mamá nos enseñaba, dice que ella soñaba que se iba a ir volando. Y bueno, pero pues nadie se va a ir volando. O sea, todos nos vamos, este cuerpo tiene que morir y somos separados del cuerpo. Pero eso no es muerte. La muerte que habla la Escritura es la falta de conocimiento. Eso es la muerte. O sea, la muerte no es la vida del cuerpo. La muerte es la ausencia de luz, de conocimiento en el corazón del hombre, en la mente del hombre, en la conciencia del hombre.
Entonces muchos están en un sistema religioso muertos. Por eso les dice a sus discípulos: resucitad muertos, no levantar cadáveres, sino muertos espirituales, muertos que no tienen enseñanza o conocimiento verdadero. Ese es un muerto. Entonces busquen la verdad, sigan la verdad. Se nos cayeron las alas. Se nos cayeron las alas, no nos fuimos volando al cielo. Dios trajo el cielo a la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. No nos llevó al cielo, Él nos trajo el cielo a nuestra conciencia. Trajo el cielo a nuestro interior. Trajo la realidad, los lugares celestiales, por medio de una renovación mental, donde estamos sentados, es decir, la palabra gobierna, está unida a nuestra voluntad. Los amamos mucho, seguimos en contacto, ya nos dio hambre. Los queremos mucho, los amo mucho. Gracias, Noé. Gracias a todos por su cariño, por su aprecio, por su paciencia. Gracias por su apoyo a muchos de ustedes. Y bueno, aquí seguimos. Sigan orando por nosotros. Y bendiciones. Shalom a todos. Compartan. Shalom.